Buenas tardes, mi nombre es Carmen Paula Miren Villanueva del grupo H101 y les vengo a hablar sobre el tema del aborto. Para que lo conozcan un poquito mejor, conozcan qué es, cuáles son los tipos, cuál es el procedimiento y las causas por las que se da. Empecemos con la definición. El aborto es un procedimiento para interrumpir un embarazo, ya sea por diferentes tipos de métodos o procedimientos. Los métodos podrían ser utilizar medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto y la placenta del útero. Este procedimiento es realizado por un profesional de la salud con licencia. La decisión de interrumpir un embarazo es muy personal, ya que tú tienes el derecho de decidir lo que vas a hacer con tu cuerpo. Les voy a hablar sobre el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es la interrupción espontánea o provocada de un embarazo menor de 20 a 22 semanas, contando desde el primer día de la última menstruación normal, o la pérdida de un embrión o feto con un peso menor de 50 gramos. El aborto espontáneo es cuando el embarazo termina de forma natural antes de cumplirse la semana 20 del mismo, denominándose parto prematuro cuando el embarazo termina a partir de ese momento. La mayoría de los abortos espontáneos se producen en las 12 primeras semanas de la gestación. Ahora les hablaré sobre los tipos de abortos. Según el momento en el que se produce el aborto, se puede dividir en aborto precoz, aborto tardío, aborto retenido, aborto incompleto o aborto completo. El aborto precoz es el que se produce antes de las 12 primeras semanas de gestación. El aborto tardío es el que tiene lugar con 12 o más semanas de gestación. El aborto retenido es cuando el embrión o feto muere por dentro del útero, quedando retenido durante un periodo prolongado de tiempo. El aborto incompleto es cuando no se eliminan todos los productos de la gestación. El aborto completo es todo lo contrario al incompleto, es cuando se eliminan todos los productos de la gestación. Los abortos espontáneos pueden ocurrir por diferentes problemas, ya sea porque el feto empieza a crecer pero interrumpe su desarrollo. Esto generalmente se debe a anomalías genéticas. O otro punto por el cual puede ocurrir es porque la madre tiene problemas médicos, como una madre con diabetes mal controlada, incompatibilidad de grupo sanguíneo o traumatismos graves. Otra de las causas del aborto espontáneo es de que el útero materno es anormal. ¿Cómo puede prevenirse un aborto espontáneo? Los abortos espontáneos no pueden prevenirse y suelen ser debidos a que el embarazo transcurre con normalidad. Sin embargo, para disminuir las probabilidades de que un aborto suceda, puede ser evitar el consumo de tabaco, evitar el consumo de alcohol, evitar el consumo de cafeína, evitar golpearse en el abdomen o estómago, llevar una vida sana antes y durante y recibir atención prenatal completa durante el embarazo. La fiebre, algunas infecciones, la diabetes, mellitus mal controlada y la obesidad también pueden poner en riesgo el embarazo, por lo que conviene consultar con el médico si existe alguna forma de prevenir estas enfermedades o de mejorar su control de ellas. ¿Qué complicaciones puede tener un aborto espontáneo? Básicamente las complicaciones asociadas con este tratamiento pueden tener fallo de la técnica, que se debe añadir otro procedimiento adicional para completar el aborto ya que no se acaba, una hemorragia,
Es normal que sangre un poco después de un aborto, pero el sangrado no suele ser tan intenso y pues si es intenso, claramente va a haber una hemorragia. Los desgarros en el cuello del útero, para su prevención de es fundamental que preparemos el cuello del útero antes de la evacuación. La perforación del útero, el hematómetra, infección genital. De infección genital se considera que existe un aborto séptico cuando parece fiebre de 78 grados. En las 72 horas posteriores es un aborto quirúrgico. También puede ser la mortalidad, repercusión psicológica, entre otras. La interrupción del embarazo, o sea, el aborto, si se realiza con anestesia local, puede parecerse a una regla molesta, a un ciclo menstrual molesto que tiene síntomas de cólicos, etc. ¿A dónde puedes dirigirte en caso de querer interrumpir tu embarazo? Para realizar un aborto tienes que acudir a una clínica acreditada para realizar la interrupción voluntaria del embarazo, obviamente que es bajo tu propio riesgo y bajo tu voluntad. El tiempo que tarda una intervención del aborto es aproximadamente dentro de las 12 primeras semanas de gestación. La estancia médica en la clínica es de 1 a 2 horas. Si quieres hacerte un aborto más de una vez, no hay ningún riesgo, no hay límites para la interrupción del embarazo, ya que es una operación que no te deja secuelas y cuando te quedes embarazada será como si nunca hubieses abortado, nunca hubieses tenido un aborto anterior. En las clínicas tiene que haber una confidencialidad absoluta, o sea que todas las clínicas deben mantener intimidad sobre las pacientes, no difundir información, no preguntar y no hacer tipos de preguntas que estén fuera de su trabajo. ¿Hasta cuántas semanas de gestación tienes que esperar para abortar? Si el embarazo llega a ser por una violación, se puede abortar dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En caso de posibles malformidades, malformaciones dentro de las primeras 22 semanas de gestación, y si hay un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada, la ley establece que hay límite de plazo, o sea que ya no se puede, ya que sería muy riesgoso para tu salud. Las consecuencias de un aborto no seguro. Es muy importante hablar de eso, ya que muchas veces creemos que es muy fácil o que todas las clínicas están especializadas, pero más sin embargo nunca es así o nunca te lo hacen de la forma más correcta, ya que los trabajadores de ahí no tienen la capacitación para hacer ese tipo de procedimientos, aunque claramente debería de. El aborto no seguro es una de las 4 principales causas de mortalidad materna, junto con las hemorragias, las infecciones y la alta presión sanguínea. Además, es la única totalmente prevenible. Estas 4 causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo. El aborto no seguro tiene consecuencias médicas y en muchos casos son irreversibles y que pueden causar la muerte de la embarazada. Se calcula que aproximadamente cada año mueren 47,000 mujeres adultas y jóvenes a causa de los abortos no seguros y que 5 millones más sufren lesiones que derivan en discapacidades
Pero todas estas cifras son solo estimaciones, ya que muchas de las mujeres y jóvenes no pueden buscar la atención médica aunque sufran complicaciones y nadie sabe cuántas mueren, ya que muchas veces no tienen los recursos necesarios para ir a las clínicas, etcétera. Y pues los abortos no seguros prácticamente pueden suceder en el momento y te lo pueden realizar en un espacio contaminado, que esté sucio, feo, donde tengas complicaciones o con el material no adecuado y mucho menos la persona menos capacitada para eso. Aunque la necesidad de someterse a un aborto es común, el acceso a servicios legales y sin riesgos del aborto dista de ser garantizado para quienes puedan necesitarlos. El aborto es uno de los temas más controvertidos en todo el mundo, ya que muchas veces no estamos de acuerdo y estamos de acuerdo y se hace un debate que hasta la fecha no se puede aclarar más que nada. En fin, el restringir o penalizar el aborto no lo va a impedir, ya que si una mujer está en la posición, en la postura que tiene de interrumpir su embarazo, lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque quiere, porque a lo mejor y no tiene las posibilidades de crear un hijo, pero solamente restringirlo hace que sea menos seguro para las personas, para las mujeres, niñas y todas las jóvenes embarazadas. Claramente que el que no esté aprobado no impide que dejen de necesitarlo. Impedir a las mujeres el acceso al aborto no hace que dejen de necesitarlo. Es por ello que los intentos de prohibir el aborto no consiguen reducir el número de abortos. Lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros, ya que no hablan del tema, no lo tocan, no hacen conciencia en las personas, no les dan información y pues eso hace que sea menos seguro para ellas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define al aborto inseguro como un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros, la gran mayoría de ellos en países en vías de desarrollo. Las muertes y lesiones causadas por los abortos inseguros son evitables, claramente que son evitables. Si les dieran un poco más de información o esa libertad para decidir sobre ellas mismas, serían evitables y habría menos muertes. Las muertes más comunes son en los países donde el acceso al aborto está limitado o prohibido por completo, pues la mayoría de las mujeres y de las niñas necesitan someterse a un aborto debido a un embarazo no deseado, no pueden acceder legalmente a él. ¿Cuáles son uno de los factores de riesgo al someterte a un aborto? Uno de los principales y de los más importantes es la edad. Sobre todo las mujeres que tienen más de 35 años presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que las mujeres más jóvenes. A los 35 años presentas un riesgo de a 20% aproximadamente. A los 40 un riesgo de alrededor de un 40% y a los 45 es de un 80% aproximadamente. Otro de los factores de riesgo es el peso. Tener un peso menor al saludable o tener sobrepeso
también son factores que han sido vinculados a un mayor riesgo de tener aborto espontáneo, al igual que fumar y consumir alcohol, tabaco o drogas ilegales. Las mujeres que fuman durante el embarazo presentan un mayor riesgo de tener un aborto espontáneo que aquellas que claramente no fuman, no toman, etc. El consumo excesivo de alcohol y el consumo de las drogas ilegales también aumentan el riesgo de tener un aborto espontáneo. Hablemos sobre el aborto causado por una violación, o sea, el embarazo a causa de una violación. La violación es un acto de violencia contra la mujer que ocurre de frecuencia a nivel mundial. El embarazo no deseado producto de una violación causa daños a la salud de la mujer gestante y en el producto. Las mujeres embarazadas por violación pueden sufrir daños psicológicos severos, no solo por la violación, sino también por la decisión en torno a interrumpir o continuar con el embarazo. En mi opinión, el aborto debería ser legal, ya que es el cuerpo de la mujer. Nadie tiene derecho a decidir algo por ella que hará con su cuerpo. Uno de los aspectos, como ya lo mencionaba antes, por los que se da este tipo de decisiones, o sea, el abortar, muchas veces es por violaciones hacia las mujeres, claramente. Yo considero que si la víctima no está en condiciones para tener un bebé o no está mentalmente preparada, no tendría por qué hacerlo, ya que no está obligada a criar a alguien que le dejó secuelas de su pasado, básicamente. Hablemos del punto del por qué el aborto no es legal. Considero que muchas veces solo juzgamos a las personas sin saber el porqué de las cosas y empezamos a tirarle y tirarle, haciéndole más daño a esa persona. Yo opino que si al tener tus relaciones sexuales sin protección, básicamente obtienes un embarazo no deseado con un porcentaje muy alto de posibilidades de que quedes embarazada. Claramente que muchos de esos embarazos no deseados a causa de las relaciones sexuales no es tanto por los estereotipos que siempre tienen sobre eso, como del, ay, porque abrió las piernas, pues ahora tienes que, no, pues andabas de caliente y pues tienes que, muchas, etcétera. Muchas de esas veces simplemente porque no todos tienen la información necesaria al momento de tener relaciones sexuales. Y pues siento que si fuera así, no tendría de malo pues interrumpir tu embarazo, porque como lo había dicho anteriormente, es tu cuerpo y nadie puede decidir sobre él. También tanto al tomar una decisión del abortar es porque a veces las personas, las mujeres, no tienen las posibilidades económicamente para mantener un hijo y pues simplemente no quieren y así. Y no veo por qué estaría mal, porque no vas a traer a un niño que no quieres. Muchos de los niños de hoy en día no deseados pues claramente acaban en las calles vendiendo chacharitas o ¿por qué? Por eso mismo de que no le ponen atención sus papás, porque fue un hijo no deseado y pues claramente estaría mejor en otro lado que en esta vida que no lo quieren.
Y bueno, pues simplemente estoy diciendo que no vas a traer a alguien a la vida si no quieres. ¿Por qué? Pues porque es tu cuerpo y punto. Les voy a hablar sobre los países donde la práctica del aborto ya es legal. Países como Argentina, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Uruguay, órbita soviética, Asia Oriental, Europa, excepto Malta, Polonia, Reino Unido y los microestados. Y siento que está bien porque le dan más libertad a las mujeres de poder decidir y de no ser juzgadas ante la sociedad por el simple hecho de no querer traer a alguien a este mundo. Y esa fue mi opinión y les di a conocer varios temas que se toman del aborto y muchas gracias por su atención.